Despertar del miedo. Bienvenidos, gracias por querer confrontar el miedo de conocer lo que a pesar de estar frente a nuestros ojos, generalmente no vemos. En este episodio recordaremos brevemente las guerras de independencia en América, cómo se costearon, de dónde salió gran parte del dinero que se necesitó para armar ejércitos que fueran competitivos contra un imperio inmenso que dominaba el continente. Y veremos las repercusiones en nuestro mundo actual, el camino hacia el orden mundial que hemos confrontado durante toda nuestra existencia. Es apenas un abrebocas para generar reflexión y deseo investigativo, y también apenas una parte de lo que sucedió, ya que nuestra vida y nuestra historia se compone de tantas y variadas dimensiones que tratarlas todas a la vez sería imposible. Nuestro episodio de hoy, de Napoleón al endeudamiento eterno. Las guerras napoleónicas, que se vieron impulsadas por las ideas de igualdad, libertad y fraternidad, hicieron que en Europa se extendiera la idea de que el poder absolutista monarca debía ser reemplazado por un sistema político cimentado en la libertad de cada uno como bastión de la construcción de una nueva sociedad. Aún así, también justificó conflictos en toda la región, que dieron como resultado la guerra con Inglaterra, la que llevaría a la derrota de Napoleón e impulsaría las guerras de independencia en la América colonizada. Las razones económicas siempre han tenido un papel importante en las guerras, y acá no podía faltar, ya que así como el empoderamiento de la burguesía, enriquecida durante décadas por el descubrimiento y saqueo de las tierras americanas, llevó a un ataque frontal contra el clero y contra las monarquías, y a una reestructuración de la riqueza en manos de varias familias poderosas, acabando violentamente con las monarquías que no se acogieron a las nuevas reglas. El interés por las materias primas, rutas de transporte, cultivos, tesoros de las colonias fueron motivo más que suficiente para que se comenzara a impulsar el deseo de libertad e independencia que conllevó a la pérdida del dominio por parte de las grandes potencias de la época. Inglaterra acababa con su poderosa fuerza naval a cuanto barco español cargado de oro y demás tesoros se les cruzara por el camino. Luego atacó a Cuba, Montevideo, Panamá, Cartagena, Puerto Rico, con el objetivo de debilitar el comercio de España y extender su extenso imperio, que en ese momento contaba con colonias en todos los continentes conocidos. Aún así, no lograba derrotar contundentemente a su rival. Las ideas de libertad se extendieron por el mundo luego de la Revolución Francesa. Llegaron a las colonias en América y se comenzaron a concretar con el ofrecimiento de ayuda económica a las potenciales naciones a cambio de recibir cuantiosos intereses en negociaciones que generalmente se caracterizaron por la conveniencia del lado inglés. Barcos, uniformes, armas, dotación fueron ofrecidas para la conformación de ejércitos que lucharan contra la corona española. Incluso hubo participación de personal militar y político inglés dentro de las filas de los incipientes grupos que con el tiempo consiguieron libertar las que posteriormente serían las naciones americanas. Detrás de todo este escenario, del cual se nos enseñó lo básico en las escuelas, que incluía entender a una España opresora y a una justa y necesaria libertad de los pueblos americanos, estaban intereses económicos ingleses, que con el tiempo cobrarían su apoyo de diversas maneras. Las deudas solían ser cuantiosas y difíciles de pagar para quienes se atrevieron a buscar apoyo, y convenientes y gananciosas para Inglaterra. Tan difícil fue pagar que se debió recurrir al cobro armado para obligar a los deudores, que luego terminaron entregando tierras, tesoros, materias primas y participación en negocios comerciales que apenas comenzaban a tomar forma con la posesión de las riquezas que hasta ese momento eran manejadas al antojo de los intereses políticos de la corona. No es descabellado pensar en que desde el inicio el plan de Inglaterra haya sido conseguir el dominio de las regiones liberadas por un medio distinto, por una presión distinta, apoderándose de grandes territorios e inmensas fuentes productivas a cambio de saldar sus deudas. Mientras tanto, las nuevas naciones se consumían en debates sobre su nueva organización política y algunos de los dirigentes de la época hicieron concesiones con Inglaterra a cambio de apoyo político en la región. Este caos que vivieron las recién liberadas colonias permitió que los cobradores actuaran a sus anchas, y los gobernantes comenzaron a entregar tierras por las que tanto lucharon a otro dueño. Las deudas millonarias para la época comenzaron a negociarse, y con la aparición en escena de los Estados Unidos como eje entre la antigua Inglaterra y el Nuevo Mundo,
Muchas de ellas se trasladaron hacia el terreno político, permitiendo convenios secretos y el inicio de la penetración de compañías e intereses políticos estadounidenses en las regiones centro y suramericanas. La banca inglesa era la más poderosa de la época. Acostumbrada desde sus raíces a financiar reyes y guerras, no le quedaba muy difícil comenzar a extender su poder sobre las nacientes naciones y a utilizar las acostumbradas alternativas de cobro que conllevaban no solo amenazas, sino apropiación, intercambio, en muchas ocasiones hasta la eternidad, como fue el caso del ofrecimiento del gobierno de Colombia de las minas de sal de Zipaquirá, que por fortuna no fue aceptado en su momento. La libertad fue lograda. Actualmente nos consideramos naciones independientes y hacemos respetar la patria y las decisiones autónomas. La implementación de la democracia y el capitalismo sirvieron de camino hacia el endeudamiento de todas las naciones para poder competir en desarrollo y comercio. Las deudas de la independencia duraron muchos años, presentaron largos periodos de impago, generaron nuevas guerras, entrega de terrenos, permisos de uso, participación e injerencia en decisiones locales, pero fueron fundamentales en el triunfo. 200 años después es un elemento olvidado que pasa por alto en colegios y en la academia, pero sigue siendo la base de un mundo endeudado y comprometido de diversas formas. Los compromisos a los que se obligó a los gobernantes ante la imposibilidad de pagar influyeron en lo que después se llamó globalización, ya que la intervención, participación e injerencia política, económica y empresarial fueron terreno abonado para que las grandes transnacionales se establecieran en cuanto lugar del planeta les interesó estar. Las guerras por el poder en el siglo XX endeudaron aún más a todas las naciones, y el poder de los prestamistas creció de manera exponencial, generando acuerdos que buscaban favorecer a las grandes potencias, sirviendo para implementar ideologías y posiciones políticas por encima de necesidades y realidades locales. Ahora gozamos de nuestra libertad, nos mandamos solos. Consideramos la patria como motivo justo para entregar la vida si de defenderla se trata. Nos apasionamos con el uniforme de nuestro país en torneos deportivos, comemos y nos vestimos a la moda para poder sentir que somos libres de elegir en qué nos endeudamos. Pero parece que olvidamos cómo fue que logramos eso y a qué precio. Hacemos parte del mundo conocido como Occidente, y al padre del occidentalismo obedecemos ciegamente con tal de tener la oportunidad de soñar con viajar, poseer y ser libres para gastar. Una manera bastante inteligente el buscar generar satisfacción en el intercambio económico y basarlo en la emocionalidad y en el deseo de cada uno. Sentir el placer de lograr, de conseguir, de comprar, no se compara ya con la aburrida contemplación del paisaje o de la vida misma. La historia oficial nos enseña que logramos nuestra libertad derrotando el dominio monárquico y debemos sentirnos agradecidos por lograrlo, por quienes ofrecieron sus vidas y figuraron en las gestas libertarias. Esto nos llena de orgullo y sirve para crear relatos adultos de autosuficiencia. Pero tras bambalinas se desarrolló una historia oculta, engavetada para que no genere sospechas ni críticas. Total, el poder democrático se basa en la obediencia, no en reconocer la cosmogonía regional, que pasó al plano de los mitos y de las leyendas. Hemos repasado a grandes rasgos episodios que marcaron un cambio en el orden mundial y afectaron la realidad actual en la que vivimos. ¿No sería interesante escudriñar en todo esto para comenzar a comprender nuestra situación actual y no seguir dejándola de lado con la justificación de que hay que mirar hacia el futuro para progresar? Los invito a hacerlo, a enterarnos un poco de detalles olvidados que tanta relevancia tienen en nuestra vida presente. Les agradezco por estar atentos y los invito a cuestionarse y a conectarse de nuevo con otra historia guardada frente a nuestros ojos en nuestro próximo episodio. A que sigan adelante con sus vidas y a que ocupen parte de ellas en entender por qué nuestro mundo contemporáneo es como es. A dejar de vivir dormidos y a despertar del miedo.